Entonces el título, en esto reconocerán todos que son mis discípulos. Buscamos ser verdaderos discípulos de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Por medio de su palabra, realizar la misión que nos tiene encomendados a cada uno de nosotros y precisamente lo que buscamos sobre todas las cosas, ser verdaderos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué nos van a reconocer la gente que nos vea, los ateos, los que no creen en Dios? Incluso los mismos hermanos, cuando tú ves a un hermano, ¿cómo, en qué lo reconoces que es discípulo de nuestro Señor Jesucristo? Este es en el mandamiento nuevo que nos dejó. El mandamiento nuevo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, porque acuérdense que en el Antiguo Testamento ya hay 10 mandamientos y ahora nuestro Señor Jesucristo los perfecciona para nosotros. Y además nos da su Espíritu Santo, nos da el Espíritu Santo que nos acompaña para poder realizar estos mandamientos y por si fuera poco tenemos acceso al cielo porque ya Jesucristo murió por nosotros y en ese momento en el Calvario fue donde ya entran todos los profetas que estaban esperando la entrada al cielo. Nosotros ya no tendríamos que esperar, vamos a entrar. Si Dios así lo quiere, entramos directamente o por medio de una purificación. Sin embargo, no se compara nada a lo anterior, que nadie pudo cumplir los mandamientos. Y bueno, este, por eso ahora son los mandamientos de Jesucristo ya perfeccionados, ¿no? Es el mismo Dios, siempre ha sido el mismo Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Lo único que cambia es de que Jesucristo ahora vino, ¿sí? Como ser humano, verdadero Dios y verdadero hombre, y no, y murió por nosotros y ahora cumpliendo sus mandamientos, cargando con su yugo que es ligero, nosotros aspiramos a compartir la gloria de Dios. Entonces, en esto reconocerán todos que son mis discípulos, ¿sí? En que se aman unos con otros, ¿sí? ¿Cómo se aman unos con otros? Como yo los he amado, dice nuestro Señor Jesucristo, no como ustedes crean que se ama un ser humano. No, como Jesucristo nos puso la muestra y para muestra tenemos muchísimas, pero vamos a ir analizando paso por paso, ¿sí? Toda esta enseñanza que nos tiene sobre el amor que debemos de expresar hacia nuestros semejantes, así como Dios nos los ha expresado primero a nosotros. Juan 13:35, se los voy a leer aquí, miren. Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo, voy a empezar desde el 34 para agarrar el contexto. Y ya después me van ayudando con las siguientes citas. Tengan a la mano su Biblia para que todos participemos. Ahorita vamos nosotros a leerla, pero sería de buen provecho que todos leyéramos una partecita de todo lo que vamos viendo. Comenzamos leyendo Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 34. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Ustedes deben amarse unos a otros como yo los he amado. En esto reconocerán todos que son mis discípulos, en que se aman unos a otros. Hasta ahí es el 35, en que se aman unos a otros. Palabra de Te Dios. alabamos, Señor. Oh, gloria a ti, Señor Jesús, porque estamos leyendo Evangelio, ¿verdad? Entonces Ujú. ya se completó la frase, miren, en esto reconocerán todos que son mis discípulos, en que se aman unos a otros, ¿verdad? Entonces, continuamos. Ahora aquí vamos a reflexionarlo paso a paso. Les doy un mandamiento nuevo, es decir, Jesucristo trae un nuevo mandamiento, ¿sí? Mandamiento nuevo. ¿Cuál es ese mandamiento nuevo? Que se amen los unos a los otros, como decía San Agustín, como dice San Agustín, ama y haz lo que quieras, porque el amor no, no afecta a nadie, como dice San Pedro también. Entonces, que se amen los unos a los otros. Ustedes deben amarse unos a otros, pero ¿cómo nos vamos a amar? ¿Cómo sabemos el verdadero amor? Pues aquí nos está diciendo, como yo los he amado. ¿Cómo nos ha amado Dios? Pues de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para la salvación de nosotros. Es decir, el amor es sacrificio, el amor es gozo, claro que sí, es felicidad, pero también es sacrificio y más adelante vamos a ir viendo. De esa manera ama a Dios.
¿sí? Pero Dios dejó constancia también. Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Eso es el amor. Entonces, seguimos aquí. Ahora sí, Juan 13:35. En esto reconocerán todos que son mis discípulos. ¿En qué? En que se aman unos a otros. Y también San Pedro, ya nos los dijo Jesucristo, ¿sí? En el Evangelio de San Juan. Ahora sí, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8 en adelante. Aquí yo se los voy a anotar, aquí los tengo para que vayamos avanzando un poquito más rápido, ¿eh? Dice así, primera carta de San Pedro, capítulo 4, versículo 8. Dice, sobre todo, ámense de verdad unos a otros. Estamos llamados a amarnos unos a otros, incluso no solamente al que me ama, no solamente a los que me gusta amar, los que me caen bien. Más adelante vamos a ver ya San Mateo cómo nos da esa pauta, Jesucristo nos da por medio de San Mateo, cómo debemos amar incluso a nuestros Enemigos. enemigos, no nada más a nuestros amigos, pero bueno, vamos avanzando. Primera de Pedro, sobre todo ámense de verdad unos a otros. Estamos hablando del amor de Dios que nos dio y ahora nosotros vamos a transmitir ese amor. Debemos de desarrollarnos y convertirnos en seres llenos de amor. Bien, ese es el amor ágape, ¿no? Que le llaman el amor ágape en griego. Dice, pues el amor hace perdonar una multitud de pecados. Por si fuera poco, el amar hace que se nos perdonen una multitud de pecados. No tengan deuda alguna con nadie fuera del amor mutuo que se tienen. Romanos 13:8. Bien. Pues el que ama a su prójimo, estamos hablando del amor al prójimo, ¿sí? Ya ha cumplido con la ley. Damos por hecho el gran amor que Dios nos ha dado, el amor ágape, el amor sacrificial, el amor incondicional. Ya ha cumplido con la ley el que ama a su prójimo. Y vamos a ver también más Rom- adelante, Romanos 13:9, pues los mandamientos, fíjense, todos los demás mandamientos, por ejemplo, no cometas adulterio, no mates, no robes, no tengas envidia. ¿Qué creen? Todos los demás también, estos y todos los demás se resumen en estas palabras. ¿Qué vamos a hacer? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces vamos a seguir. El amor no hace mal, nada malo al prójimo. Es decir, amando es cuando haces todo el bien al prójimo y no necesitas otra ley más. Por eso aquí San Pablo nos está diciendo, todos esos mandamientos se cumplen en estas palabras. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí lo difícil es amar, ¿verdad? Pues ese es el problema, pero por lo menos vamos a conocerlo un poquito más a fondo y ya vamos a ir viendo cómo ejercitar ese amor, ¿Y que qué muchos hay? ya Ajá. sabemos. ¿Y qué hay cuando dicen, ámate primero para que puedas amar a los demás? Pues es una parte del amor. Hay que amarse, ¿por qué? Porque somos templo del Espíritu Santo, somos imagen y Ujú, semejanza de Dios. Génesis 1:26. El hombre es imagen y semejanza de Dios. ujú. Completo. Obviamente se habla, los padres de la iglesia, los teólogos, que lo más importante de Génesis 1:26, donde Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, lo más importante es que su imagen y semejanza es el espíritu, ¿sí? Ese es el espíritu de Dios. Lo que no se puede ver es lo que hay en el ser humano a imagen y semejanza de Dios, porque si no, luego te Ujú. pueden decir, bueno, y el que nació, por ejemplo, con algún problema físico, ¿cómo va a ser imagen y semejanza de Dios? Pero esa personita que nació con algún problema físico, el espíritu lo tiene incluso más desarrollado a lo mejor que uno que nosotros que está normal. Por eso ese espíritu es la imagen y semejanza de Dios. ¿Bien? Entonces debemos reconocer, para poder amarnos, debemos reconocer que somos templo y sagrario del Espíritu Santo, ¿no? Para El que, mismo yo Dios. creo que de ahí tenemos que partir para que uno se vaya valorando. Ahora, ¿qué implica el amarse? Pues el cuidarse, ¿no? O sea, de todo, pues que estés bien, o sea, desde la alimentación,
desde todas las cosas materiales, físicas, ¿no? Pero también pues lo espiritual. Entonces, de esa manera yo creo el irnos reconociendo que somos a imagen y semejanza de Dios, el reconocer que somos templo, entonces nos vamos a cuidar de no comer así cosas que no nos hagan daño, por ejemplo, ¿no? Podría ser algo así. Y Y, exacto. ajá, cuidarnos, amarnos, y de esa manera entonces vamos a poder ir también compartiendo ese amor con los demás. O sea, el amor, por el cual, o sea, enfocado, pues, del amor que Dios nos da también, ese amor, puro del amor de Dios, ¿no? Y además somos hijos de Dios, acordémonos. O sea, Mm, somos la coronación en la creación de Dios, ¿sí? Somos lo máximo que hay en la tierra que Dios creó. Entonces, y somos hijos de Dios. Por lo tanto, debemos de valorarnos, claro que sí. Nadie da lo que no tiene, tiene. Pues es una frase ya muy conocida, ¿no? Entonces ahorita, claro que todo eso podríamos analizarlo, y ahorita lo que vamos a llevar, la idea es de el mandamiento que nos está dando Jesucristo, transmitir el amor, dar el amor, experimentar el amor hacia los demás y expresárselos, hacérselos notar. A eso vamos poco a poco. sí, Entonces, ujú, el amor no hace nada malo al prójimo. El amor, pues, es la manera de cumplir la ley. Ama y haz lo que quieras. Y ahora sí, miren, vamos a ver San Mateo capítulo 5 versículo 43. Esta también yo se las bien, voy a dar. Se sí, las voy a dar, pero vayan ustedes tratando de ya tener su Biblia a la mano, porque sé que ahorita vamos comenzando apenas, ¿no? Jesús Manuel, Diana, ya se conectaron, y Olga y Tursúa. Vayan teniendo su Biblia a la mano para que rápidamente, cuando tengamos una cita bíblica así, me ayuden y vayamos leyendo cada uno en su Biblia, y el que pueda, prende su participe. micrófono y participa. Ahorita por el momento yo se las voy a dar. Aquí las traigo, miren. Mateo capítulo 5 versículo 43. Quien guste también vaya anotando porque son importantes estas citas bíblicas sobre el amor de Dios y el amor que nos manda a dar a nuestros semejantes. Mateo 5:43 dice, ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y no harás amistad con tu enemigo. Eso es en el Antiguo Testamento, por eso les digo, Jesucristo vino a cumplir los mandamientos de Dios Ya, perfecto. y a perfeccionarlos, por eso nos va a decir luego, pero yo les digo, entonces, ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y no harás amistad con tu enemigo. Y fíjense ahora lo que dice aquí en Mateo 5:44. Pero yo les digo, ¿qué quiere decir? Yo vengo a perfeccionar los mandamientos, como dice en Mateo 5:17, ¿no? Si no hacen algo mejor y más perfecto que los fariseos, ustedes no tienen también entrada al reino de los cielos. Entonces debemos, imagínense, debemos de ser perfectos, ¿bien? En el cumplimiento de las leyes. La ventaja es que ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo desde que nos bautizan, ¿bien? Y como les decía, ya aspiramos a entrar al cielo, ¿sí? Por medio de la gracia que Dios nos da, no por méritos de Ajá. nosotros, sino por la gracia que Dios nos da. Ahora sí ya podemos entrar. Pero yo les digo, ahí va el mandamiento nuevo, fíjense. Y todavía más avanzado, no nada más amen a su prójimo, sino aquí dice, amen a sus enemigos. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién va a amar a sus enemigos? No, pues está difícil. Si no amamos ni a nuestros amigos, ¿cuándo vamos a amar a nuestros enemigos? Pero claro que sí, hay gente que sí, ya lo está ejercitando. Y nosotros estamos llamados a realizarlo. Amen a sus enemigos y recen por sus Perseguidores. perseguidores. Ahí está la esperanza del cristiano. Por eso el cristiano no se echa para atrás en nada. Por eso el cristiano saben que nosotros somos peligrosos para los sistemas opresores, porque el cristiano es libre. Él puede decidir voluntariamente amar a sus enemigos y rezar por sus perseguidores incluso. Bien, todo esto bien poderoso para nosotros tenerlo en cuenta. ¿Para qué? Para que así sean hijos de su Padre que está en los cielos. ¿Ve? Para que ¿Sí? así sean Ahí está la hijos. promesa. Ujú. Así vamos a ser completamente hijos de Dios. ¿Quién es? Pues el Padre que está en los cielos.
¿Por qué? Porque Él hace brillar su sol sobre buenos y malos. Es decir, no nomás va a brillar por los que creemos que hacemos bien las cosas, no. Es como cuando nosotros que somos padres, padre y madre, no porque se porte mal un hijo lo vamos a dejar de amar. Y el otro que se porta bien, pues claro que lo amamos también. Incluso igual, nada más que requieren diferente atención cada uno de ellos. Uno anda desbalagado, pues hay que darles la atención requerida, ¿no? Entonces, él es padre, nosotros somos padres y de esa forma debemos de referirnos cuando nos llegue la duda, ¿cómo resolvemos esta situación? ¿Cómo le haría Dios para resolver entre sus hijos? ¿Sí? Por eso, porque Él hace brillar su sol sobre malos y buenos y envía la lluvia sobre justos y pecadores. Para todos sale el sol, como dicen. Así es, de ahí viene Es ese dicho, ese ¿no? Para dicho, todos sale el sol. ese Ah, bueno, refrán. sí. Así Ah, es. refrán. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, pues qué mérito tiene, ¿no? Dice Jesucristo. Pues así cualquiera, ¿no? Hasta los paganos, hasta los ateos, hasta los malos, hasta los malhechores. Ellos aman a los que los aman. Incluso, bueno, se puede también llegar a pensar que aunque te amen, si tú estás lastimado, lo que decía Arely, si tú no estás Bien, bien, estás sano emocionalmente, es difícil, ¿no? Estar en sanidad emocionalmente, espiritualmente, pero hay diferentes grados. Entonces hay gente que de plano está muy lastimada y aunque lo quieras amar, no se deja amar por nada, no se deja hacer favores, no se deja nada, ¿sí? Entonces, si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué mérito tiene? También los cobradores de impuestos lo hacen, es decir, también los ateos, los paganos, los políticos, ¿no? También los cobradores de impuestos lo hacen, los malhechores, vamos a decirlo así, comparándolos con ellos. Y si saludan solo a sus amigos, ¿qué tiene de especial eso? También los paganos se comportan así, es lo que dijo Jesucristo aquí en Mateo. Y también sigue diciendo, por su parte, sean ustedes perfectos como es perfecto el Padre de ustedes que está en el cielo. Es ah, decir, sí. estamos llamados a ser cada día más perfecto. Si ya subiste un escalón, tienes que, al que más se le da, el que más tiene, más se le va pidiendo. Así. Y así vamos mejorando, ¿no? Vamos Perfeccionando nuestra perfeccionando. vida, nuestro amor hacia nosotros y hacia los demás. Así es. Y ya bueno, ya casi como resumen de esta primera parte de introducción, acuérdense, ¿sí? Introducción para entrar ya, ahora sí al tema, dice, vamos a comparar dos citas bíblicas, ¿sí? Donde Jesucristo nos invita a ver, a ser sus verdaderos discípulos. ¿Y qué vamos a lograr siendo verdaderos discípulos? Eso está en esta cita bíblica, ya la vimos, ya la tengo aquí. En esto reconocerán todos que son mis discípulos. Este es el motivo principal por el cual estoy haciendo esta presentación, compartiéndola con ustedes. En esto reconocerán todos que son mis discípulos. ¿En qué? En que se aman unos a otros. Bien, y vamos a compararla con esta de Juan 8:31. Juan 8:31 nos dice, Jesús decía a los judíos que habían creído en él. ¿Sí? ¿Se acuerdan que Diana, te acuerdas que preguntabas que los judíos por qué no creyeron en Jesucristo? No, no fueron todos los judíos. Hay judíos que sí creyeron en Jesucristo y hay algunos que cerraron su corazón. Entonces aquí está una parte de la explicación. Jesús decía a los judíos que habían creído en él. ¿Qué les decía? Ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Sí, estas dos citas bíblicas, hay muchas más, pero estas dos citas bíblicas a mí personalmente son las que me golpean un poco más y me gustan más, ¿sí? De que cómo podemos ser verdaderos discípulos de Jesucristo. Una forma de ser verdadero discípulo de Cristo es amar a nuestro prójimo, en que se aman unos a otros. Otra forma de ser verdaderos discípulos de Jesucristo es perseverar en su palabra. Perseverar en su palabra, por eso la analizamos, la reflexionamos, incluso como dice el padre Flaviano Maturi, la rumiamos, la seguimos saboreando, incluso aunque esté uno durmiendo, la estás rumiando, le estás dando vueltas a la palabra y eso es lo mejor que nos puede pasar en nuestros sueños, en nuestro descanso. Juan 8:32 dice, si ustedes perseveran en mi palabra y se aman unos a los otros, serán verdaderos discípulos míos, entonces conocerán la verdad.
¿Y quién? Sabemos que la verdad no es una cosa, sabemos que la verdad es alguien, que es Jesucristo. Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Jesucristo. Romperemos las cadenas del pecado, del miedo, ¿sí? El miedo es la contraposición del amor. El amor quita los miedos. Entonces, por eso también esta pequeña introducción que les quise dar, ¿no? Entonces, ahora sí, ¿saben qué? Tenemos 8 minutitos, pero como esta es una primera parte de introducción, a veces, queremos expresar algo y nos gustaría que comentaran algo sobre esta primera parte. Lo que hayan ustedes, captado, lo que quieran expresar, nos vamos, en 8 minutos vamos a expresarlo, vamos a dar comentarios cada uno de nosotros. Sí. Los que entraron un poco más tarde, bueno, lo que hayan captado, no importa. Vamos a, aquí a interactuar. Sí, ¿Bien? se termina el primer tiempo, pero nos volvemos a conectar con el mismo enlace. ¿Sale? Así es. Entonces, vamos a, aquí en orden de aparición, Martín, Eneida y su familia. Coméntenos algo sobre el tema, lo que gusten. Adelante. ¿A qué estamos invitados, no? Ujú. ¿De qué manera nos comprometeríamos? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, pues es muy importante, sí, el amor y es muy interesante el tema. Muy bien. Sí, el del amor. Así es. ¿Has visto manifestado el amor en tu vida diaria? En tu vida diaria, ¿cómo has visto manifestado el amor y que te motiva a amar al prójimo? Incluso, fíjate. Tanto es así el mandamiento nuevo que en Mateo, como habíamos visto, te invita a amar incluso a tus enemigos. Ujú. Está ¿Cuál difícil. es tu visión? ¿Cuál es tu forma de ver esa parte? Pues que sí se tiene que cumplir, pues es muy necesario. Sí Sí, es. y lo Creo vamos a que, ir. bueno, también Ajá, pienso que ahorita, así como está nuestro mundo, sí, donde vemos, por ejemplo, las noticias, ¿no? Prendemos las noticias y pues pura violencia, cosas malas, pues cosas feas que pasan en nuestro mundo. Entonces yo creo que nos hace mucha falta el amor al prójimo, ¿no? El amor entre todos, incluso entre como por ejemplo ahorita que vemos las guerras, ¿no? En Irán y en Israel y Estados Unidos y tantas cosas que vemos, que en lugar de amor en el mundo, lo que prevalece ahorita es el odio, el resentimiento, las guerras, la violencia. Entonces, a veces parece casi imposible que podamos triunfar con esa misión del amor al prójimo, ¿no? Pero pues cada uno hay que hacer nuestra parte para que se pueda cada vez más y más fortalecer esa fe en los adultos ahorita y en los jóvenes que empiezan para que poquito a poquito vayamos inculcando ese amor al prójimo, ¿no? así es, Sí, así es. Y ahí se ve luego, luego que la falta de conocimiento de la palabra de Dios, de los dirigentes o de las personas que los están, consejeros de esas personas, ¿no? Que tienen el mando y cómo es que se están provocando estas guerras. Y no vayamos tan lejos, pues aquí estamos también infestados de tanta violencia, pero tanto odio. precisamente la clave es esa. Nosotros tenemos cada uno dentro de su familia. Esto es algo muy importante que está haciendo Martín Eneida, que tienen a su familia, ¿sí? Enfocándola hacia conocimiento de la palabra de Dios y poco a poco, bueno, hay que lograr primero conocer y luego poner en práctica. Sí, lo ¿Me importante pues escuchan? es con la familia, ¿verdad? Sí, adelante, Olga. O no, la GAM, La la GAM, cam- la GAM, adelante. Hola, es que estaba probando mi audio, pero si Ah, quieres Ah, ya sí, participo. sí, comenta, por favor, sí. Bueno, a mí me pareció muy, muy importante esta parte de que tú eres, tu cuerpo es tu templo, ¿no? Porque muchas veces justo hablamos de no respetarnos y no querernos a nosotros, ¿no? Y hablamos que nosotros somos, este,
imagen y semejanza de Dios, ¿no? Sí, Muchas de las veces, pues desde la comida no te cuidas, ¿no? Dices, un poquito de chile, ¿no? Por ejemplo, y al rato ya te está doliendo el estómago, o te atragantas, o comes de más y llegas al pecado de la gula, y entonces, sí, pues básicamente no respetas esa parte, ¿no? Lo principal, tu cuerpo, amar a tu cuerpo, y pues eso, el de amar a tu cuerpo, estar bien, te da armonía, te da sentimiento y te da muchos valores que te hacen, pues sí, específicamente querer a tu prójimo y respetar a las personas de alguna manera que pues no conocen a Dios y que tienes esa empatía de decir, bueno, vamos a estar un poco tranquilos, no vamos a llegar a la confrontación porque sí. este hermano aún no conoce a Dios, ¿no? Y llegar a un proceso, nosotros que estamos en la iglesia, de pues irles enseñando poco a poco el amor a Dios y pues bueno, también eso es básico, ir fomentando ese amor hacia nosotros y hacia nuestro prójimo, ¿no? También esa parte de Romanos 13, que no tengan deuda alguna con nadie, me parece sumamente importante, ¿no? El también estos temas de algunos pleitos en familia, algunas cosas que se te van quedando y mucha gente lo toma como tema de rencor y pues se van fomentando unas actividades familiares que no te llevan a nada. Y que pues los que estamos dentro y conociendo a Dios, pues es ahí donde es nuestra aparición de decir, yo pongo mi parte justo nuevamente para el tema de amar a tu prójimo, porque quiero que conozca el amor de Dios como yo lo conozco, ¿no? Así es, hay que ejercitar el amor. Eres entonces Laura, ¿verdad? Sí, nada más que hoy me conecté desde otro equipo. Ajá, dice la gama. Ah, bueno, pero ya Sí. sabemos que eres Laura. Muy bien. Este, Patito, nos aparece aquí Patito. María Cristina, ¿quieres comentar algo? Claro que sí. No sé si me estés oyendo o no me estés oyendo Sí, porque no se Adelante, me aparece sí, adelante. sí, 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 Maricris. pues es que yo creo que el amor lo es todo. El Exacto. amor es la puerta a la vida, al ayudar, al todo. Todo es el amor. Es divino Dios, el amor. Dios es amor. Exactamente, el amor es todo. Dios es amor. Sí, no hay Así es. más. Sí, así es. Entonces vamos a conocer también, hay que ir profundizando más sobre el amor cada uno de nosotros. Ahorita es nada más así como una repasadita. Acuérdense que es una introducción y poco a poco vamos a ir avanzando. Nos queda un minuto y bueno, ya después vamos a seguir con el primer capítulo. Entrando, bueno, nos faltaron de comentar a alguien más, pero Sí, Diana y Olga. y Olga, No, pero más adelante para que no les cortemos y puedan más adelante expresar bien sus ideas. Entonces, vamos ahorita, esto es la introducción para entrar en un momento más ya al tema que tenemos de inicio. Estamos iniciando tema, les digo, paralelo al tema que trae Diego. El tema de Diego ahorita no lo vamos a tocar porque él es experto en su tema que nos está exponiendo rumbo resurrección. hacia la resurrección, hacia la Semana Santa. Santa. Entonces vamos a hacer un tema paralelo, pero comenzamos curso ahorita precisamente en un momento más. En la línea esto del amor a nuestro prójimo, nos gustaría que Dianita, ¿cómo estás? Buenas noches. A ver si nos puedes comentar algo sobre el tema anterior, lo que hayas visto desde que entraste, porque parece que entraste después de algunas diapositivas, pero sí, coméntanos, Diana, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo Buenas están? noches. Bien, gracias. Qué bueno, me da gusto. Sí, sí, entré un poquito tarde, pero sí escuché como la mayor parte del tema. Ah, qué bueno. Y me quedé pensando, bueno, lo que decía Laura, Sí, Laura. eh, O que Eneida somos, también que habló. bueno, que Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él y que justamente, bueno, nos hizo semejantes a Él. ¿En qué sentido? En la libertad, en la inteligencia y en el amor, ¿no? Eso, sí. Y, En el espíritu, semejantes a él. El exacto, espíritu que hay en nosotros, ese es la imagen de la Dios. imagen y semejanza. Así es. Entonces, pensando justamente como en el tema del amor, para mí, o sea, para mí es un tema difícil porque creo que dicen, ¿no? Que donde nos enseñan a amar, la primera escuela del amor es la familia, pero a veces cuando tienes una familia con ciertas, Ujú. digamos, características, aprendes una forma de amor un poco, a lo mejor un poco diferente a como debería ser, ¿no? Pero creo que lo más difícil aún es amar a los enemigos.
y rezar por ellos, por ejemplo, por los que te persiguen, por los que te hacen daño, por los que te hacen la vida imposible en el trabajo todos los días. Es muy difícil y como decía Edith Stein, yo creo que eso es gracia de Dios. Es una gracia que le debemos pedir a Dios, porque por nosotros mismos así solitos, creo que es muy complicado. Y eso cómo se puede pedir a través de la oración, ¿no? La oración diaria. Sí, Eso sería como mi reflexión. sí, por eso nos dice, Jesús decía a los judíos que habían creído en él, ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Y lo primero que debemos hacer, como dices tú, para que salga esa oración de nuestro corazón y de nuestro espíritu es perseverar en la palabra. Lo mínimo que podemos hacer es leer la palabra de Dios, mínimo, escucharla, esa es otra forma, ¿sí? Disfrutarla, analizarla, reflexionarla como estamos haciendo aquí para que nos lleve a vivir, obviamente después de leerla, disfrutarla, vivirla, experimentarla y que salga una oración dirigida a Dios y que haya precisamente esa sintonía, nuestro espíritu con el espíritu de Dios, para que nos vaya sanando. Importantísimo, ¿no? Entonces, leer precisamente debemos de leer y en un momento más ya vamos a empezar a leer Biblia. Por eso les decía, tengan a la mano su Biblia para que nos vayan ayudando y así todos vayamos ejercitando también la lectura de la palabra de Dios. En este grupo de los apóstoles de la palabra le damos primacía a la Biblia, a la lectura de la Biblia, todo con Biblia, casi todo lo que nosotros vayamos a expresar, que tengamos conocimiento de que está escrito en la Biblia, ¿sí? De alguna manera bien clara o de alguna manera que se pueda ir deduciendo, ¿sí? Y complementando con varias citas bíblicas, Antiguo y Nuevo Testamento. Y por si fuera poco, con las enseñanzas de nuestros santos, de nuestros padres de la iglesia, de nuestro magisterio, del Papa, de los obispos, de los sacerdotes, de las videntes o de las tantas que tienen sus visiones, sus Revelaciones. revelaciones, claro, las autorizadas por la iglesia, ¿verdad? Entonces, ahora sí, mis estimados, Jesús Manuel, falta Jesús Manuel, Patito ya, a ver, Jesús Manuel, sí llegaste anteriormente, coméntanos algo sobre el tema del amor hacia nuestro prójimo y el amor hacia nuestros enemigos. Adelante, Jesús. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, mi estimado. Sí, pues como ya se comentó, pues nosotros a través de la palabra vamos conociendo a nuestro Señor Jesús. Entonces, conforme lo vamos conociendo, pues vamos viendo sus obras, sus actos, sus milagros. Y ahora sí que también nosotros debemos de sentirnos amados por Dios, sentir ese gran amor de Dios hacia nosotros. Y como decían, a través de la oración, pues pedirle al Espíritu Santo, ¿no? Pedirle al Espíritu Santo que también nos dé ese don del amor. Entonces, por eso ahí dice que debemos de perseverar en la palabra, porque a través de la palabra, como decías, es como lo conocemos, llenarnos de su amor para que podamos nosotros amarlo a Él también, y así también amar al prójimo, incluso hasta a los enemigos, ¿no? Y también en el tema de la verdad y que la verdad nos haga libres, ahí también lo relaciono yo de que al conocer su palabra y sentirnos amados por Él y poner en práctica el amor, cumplimos los mandamientos. Ujú. En la medida que lo vamos amando a Él, lo ponemos a Él en el centro de nuestra vida, que es el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. Entonces, conforme lo vamos conociendo y vamos haciendo obras, nos vamos alejando poco a poco también del pecado, de otros apegos que a lo mejor tenemos, ¿no? Entonces, al irnos acercando a Él, nos vamos ahora sí que alejando del pecado y eso nos va haciendo libres. Nos vamos quitando otras cosas que a lo mejor antes de conocerlo a Él o antes de amarlo a Él, nos impedían acercarnos a Él, ¿no? Ese es el pecado realmente. Entonces, es lo que yo entiendo en esto de que al conocerlo a Él y amarlo y poner en práctica sus enseñanzas, eso es lo que nos va a hacer realmente libres, ¿no? La verdad nos hará libres.
libres del pecado, ¿no? Sería el comentario, muchas gracias. Sí, gracias. Gracias, Jesús, Así amén. es, sería conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ahorita vamos a comenzar con la primera parte de esta enseñanza y esta primera parte se llama Identidad Católica, obviamente con Biblia en mano. Bien, y tiene 10 capítulos bien interesantes, todo con Biblia. Capítulo 1. Vamos a dar un reconocimiento a nuestros hermanos separados. Vamos a darles una carta, unas palabras también donde reconocemos que son nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque Jesucristo no siempre nos dice que somos hermanos, el amor de hermanos. No se avergüenza de llamarnos hermanos, ni nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no tenemos por qué avergonzarnos de nuestros hermanos separados. Tal vez ellos hacia nosotros pueden decir, ¿no? Pero nosotros no vamos a hacer lo mismo. Recuerden las palabras, en Exacto. esto conocerán que son mis discípulos. Y nosotros Discípulos queremos en que ser te aman. discípulos de Jesucristo. Por eso quise dar esta introducción para que una vez dicho todo lo anterior, que ya nos tardamos más de media hora, entonces ahora sí, seguimos. Vamos a ver este capítulo, luego en el capítulo 2 vamos a ver por qué soy católico. Todo respaldado con Biblia. ¿Por qué soy católico? Obviamente, sabemos que nacimos en una familia católica, algunos no, pero sobre todo el fundamento bíblico, por eso somos católicos. Capítulo número 3, la salvación personal. Capítulo 4, la jerarquía en la iglesia. ¿Por qué hay papa? ¿Por qué hay obispos? ¿Por qué hay sacerdotes? ¿Por qué hay diáconos? ¿Por qué hay consagrados? ¿Y por qué hay monjitas? Todo eso lo vamos a ver aquí. Capítulo 5, Biblia y tradición. ¿Tradición qué? Tradición oral, ¿sí? A través del tiempo, cómo se va manifestando, no nada más con Biblia. De hecho, de la tradición oral salió la Biblia, señoras y señores. Y esa tradición la tiene custodiada la Iglesia Católica. Vamos a ver cómo la tiene custodiada. Capítulo 6, Antiguo Testamento. Nos vamos a dedicar a analizar el Antiguo Testamento para que no nos gane la ansiedad de querer conocer todo. Sin embargo, vamos a ir paso a paso para que sea de provecho este estudio bíblico. Capítulo 7, contenidos bíblicos. Vamos a ver qué contiene la Biblia, qué tipo de contenidos son los que debemos de tomar al pie de la letra y qué tipos de contenido no. ¿Sí? Capítulo número 8, Nuestra Madre la Virgen María, todo un capítulo para ella. Capítulo 9, el bautismo, especialmente el bautismo de los niños, donde hay muchísima confusión. Capítulo número 10, interpretación de la Biblia, la forma de interpretar la Biblia y todas las maneras técnicas, cómo podemos nosotros conocer la interpretación de la Biblia. Entonces, una vez dicho esto, son 10 capítulos, pero hoy vamos a ver capítulo número 1, nuestro reconocimiento a los hermanos separados. Capítulo número 1. Pues antes que nada, también, por qué este tema es el de inicio? Pues estructuralmente así lo tiene planteado el autor y más adelante les voy a decir quién es el autor. Algunos ya lo sabrán. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos familia que son hermanos separados. Por ejemplo, yo tengo, mis dos hermanas mayores son hermanas separadas, son protestantes. En ese momento yo no sabía nada de Biblia y obviamente pues lo que hacía era que pues sí, llegamos a discutir algunas veces, ¿no? Pero prácticamente yo me alejaba porque pues yo no sabía nada de Biblia y no quería yo entrar ahí como cordero al matadero, ¿no? Como oveja al matadero, no. Porque ellos se supone que sí se preparan bien para atacar, obviamente. Y Para sobre todo, confundir. pero ¿saben qué? Por eso yo les decía, los padres a nuestros hijos los queremos igual, los amamos igual, nomás que los tratamos un poco diferente de acuerdo a cómo la necesidad que cada uno tiene. Y yo veo que mi mamá, por ejemplo, cuando llegamos a disgustarnos con mis hermanas, pues obviamente, ¿quién sufre? Pues mi mamá es la que sufre. E igual así los padres, igual Dios, me imagino a Dios. Si nosotros nos discutimos con los hermanos separados o con cualquier otro hermano, claro que Dios va a estar triste, el espíritu se pone triste. Por eso mejor vamos a dialogar. Y ahora ya, pues ya dialogamos más o menos, pero
en cuanto yo pude saber las respuestas a los cuestionamientos, pues ahora ya ni me buscan para dialogar sobre eso, no hay ningún problema, ¿sí? Porque antes pues querían adoctrinar a mis hijos también. Ese fue uno de los motivos por el cual yo me empecé a preocupar por estudiar la Biblia, porque mis hijos me preguntaban y yo les daba respuesta no oportuna, pero más o menos los fui sacando adelante. Y yo veía que mis hermanas, pues los quería, una de ellas, pues quería adoctrinar a mis hijos. Y no Ujú. solo ella, amigos también de mis hijos en la escuela. Entonces yo Ujú. me fui metiendo. Arely pues ya sabía mucho de Biblia, pero yo no. Y entonces digo, pero ¿cómo? Pues si antes, por ejemplo, el hombre es el que llevaba siempre la delantera en el estudio de las Sagradas Escrituras. Acuérdense, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, los judíos, que son de los que heredamos la religión, ¿sí? De los que heredamos, pues, la salvación, vamos a decirlo así, el pueblo de Israel, el pueblo judío, los hombres eran los meros meros en el estudio de las Sagradas Escrituras. Claro que las mujeres también, pero pues en ese tiempo no se les daba tanta Importancia. importancia, ¿no? Y ahora bueno, pues ya ella tiene importancia, ya incursionan ustedes, las mujeres incursionan más. Si no, mírense aquí, casi siempre son más mujeres en los estudios bíblicos, pero no, a mí me parecía que yo tenía que entrar. Pues por eso, Que tenías que aprender para dar respuesta a tus hijos exactamente, primero, sí. ¿verdad? Y de ahí de paso, lo bonito que fue que respuestas para mí mismo, fíjense, cómo afrontar la vida diaria, ¿no? Entonces, tenemos hermanos de sangre que son protestantes, hermanos separados, amigos protestantes, familiares por todos lados. Bueno, no por todos lados, pero sí hay muchos que son protestantes. Algunos han perseverado en la iglesia católica y varios otros hermanos que salen a querernos evangelizar, ¿no? Entonces, hermano separado, eres mi hermano. Y antes que nada, bueno, queremos que sepas claramente que te consideramos como un verdadero hermano, hermano mío, hermano de nosotros, que te quiero y que te admiro por muchas cosas buenas que he visto en ti y en tu congregación. No me avergüenzo yo de decirles hermanos a los hermanos separados, porque ya les dije, Jesucristo no se avergüenza de llamarnos hermanos y presentarnos ante su Padre Dios. Hermano separado, admiro tu deseo de dar a conocer a Cristo, tu entrega. Y de verdad que muchas veces cuando vemos, por ejemplo, aquí en la casa vienen muchos testigos de Jehová, muy poquitos que son de denominación Sabadista. cristiana o sabadistas, muy pocos, pero sí. Y a veces decimos con Arely, mira, ellos cómo se andan trabajando y nosotros hoy no fuimos a dar curso, por ejemplo, hay veces que no podemos ir a dar curso y ellos andan bien al pie de la letra. Obviamente, cada quien tiene sus necesidades, ¿verdad? Cada quien sabe por qué lo hace. Esperemos que sea por entrega a Cristo, pero a veces hemos sentido en el corazón una santa envidia por tu celo apostólico y nosotros quisiéramos ser así, ¿sí? Tener ese celo apostólico y andar Predicando la palabra predicando de la Dios. palabra de Dios. Es otra de las causas por qué nosotros escogimos hacer misión con los hermanos apóstoles de la palabra, porque podemos ir de casa en casa en las misiones populares o ir a comunidades alejadas donde los sacerdotes no se dan abasto. ¿Sí? Esa es otra. Los sacerdotes necesitan de nuestra ayuda, de los laicos. Todos somos iglesia. Nosotros también somos iglesia, no nada más los sacerdotes, obispos o el papa. Necesitan de nuestra ayuda porque se sabe por estadísticas que hay un sacerdote por cada 5,000 o 6,000 o 7,000 personas. A veces hasta más personas por cada sacerdote. Imagínense cómo va a dar abasto para evangelizar a esas personas, ¿no? La otra vez me reclamaba un señor ahí cuando lo estaba invitando a estos estudios, Ahí en que nuestra por qué parroquia. que los sacerdotes tienen que dar la palabra de Dios, ellos tienen que enseñar, entonces, ¿qué están haciendo? Que nosotros no, que ellos. Imagínense nada más, La idea. ¿qué idea tienen? ¿Cuándo un sacerdote va a poder abarcar a todos? Si el sacerdote, por ejemplo, tiene cursos aquí, tiene cursos allá, con trabajos puede atender la parroquia, a veces no Enfermos, comen. moribundos. Ahora que nosotros andamos metidos ahí con el grupo de consejo que apoya a la parroquia, vemos cómo es posible que a veces ni siquiera tienen tiempo de comer.
¿sí? O salen y Andan, no comen. ¿sí? Andan comiendo a deshoras, ¿sí? Muy malo régimen alimenticio, por lo tanto, pues adquieren muchísimas enfermedades estomacales y de diabetes y de todo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ayudarles y cada uno de nosotros tenemos que poner un granito de arena. Entonces, ese es celo apostólico. Hay que salir a evangelizar. Pero bueno, sigamos aquí con nuestro hermano separado. Naturalmente hay también ciertas cosas que no me gustan en absoluto de tu actuación, pero ahorita de esto vamos a hablar eh, después más detenidamente y paso a paso. Bien, con Biblia y todo, ¿por qué no nos gustan ciertas cosas de la De actuación ellos. de los hermanos separados? Pero de todos modos, pues en qué familia, entre hermanos, como les acabo de decir, no hay desavenencias, problemas o malos entendidos, o que cada quien quiera hacer de acuerdo a sus ideologías, ideas, ¿no? O sus doctrinas. Entonces, en todas las familias. Pero en este momento lo que queremos aclarar esto, primero que nada, para que arranquemos sólido con este tipo de pensamiento. Lo que queremos aclarar es esto. Hermano separado, te admiro y te quiero como un verdadero hermano en Cristo. Vamos a leer Hebreos capítulo 2 versículo 10. Ahora sí, ¿quién nos puede ayudar de aquel lado de la pantalla? Hebreos, es una carta de San Pablo. Hebreos está casi al último de la Biblia. Nuevo Están Testamento. Nuevo Testamento, ¿sí? Casi al último de las cartas de San Pablo, es la última carta de San Pablo. Hebreos capítulo 2 versículo 10 en adelante. ¿Quién la tiene? Hasta el 15 yo creo, podemos leer. Hebreos 2 capítulo 10 al 15. Está después de Tito. Ujú, así es. Después de Tito. A ver, Después de Tito. ajá. Después de Hebreos está Santiago. Ujú. Sí, sí, porque Hebreos es la última carta de San Pablo. ¿Quién ya la tiene por ahí? Yo la tengo, es Hebreos 2, capítulo 2, versículo 10. Ah, sí, ahí es. Adelante, hasta el 15 por ¿Qué? favor. Dice, en efecto, Dios, autor de todo y del que provienen todas las cosas, quería llevar a la gloria a un gran número de hijos, y le pareció bien hacer perfecto, por medio del sufrimiento, al que iniciaba su salvación. Pues tanto Jesús, que nos santifica, como los que somos santificados, tenemos un mismo origen. Por eso Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, como lo leemos en este texto. Señor, yo te daré a conocer a mis hermanos. En medio de la asamblea celebraré tu nombre. Y también están todos estos textos. Yo permaneceré confiado en Dios. Aquí estamos yo y los hijos que Dios me ha dado. Y porque todos esos hijos, los hombres, comparten una misma naturaleza de carne y sangre, Jesús también tuvo que hacerse, como ellos, carne y sangre. Así pudo, por su propia muerte, quitarle su poder al que reinaba por medio de la muerte, el diablo, y liberó a los hombres que el miedo a la muerte tenía paralizados toda su vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Así es, Jesucristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Por eso nosotros no debemos avergonzarnos de llamarles hermanos a los hermanos separados. Incluso como nos une la carne y la sangre, incluso los que no son cristianos también son nuestros hermanos. Como dice aquí, Todos. ¿sí? Los hijos que Dios me ha dado. Bien, entonces, una vez aclarado esto, vamos a continuar. En realidad, lo que nos une con los hermanos separados sí es mucho, ¿sí? ¿En qué es lo que nos une con ellos? Dos cosas. Tú y yo creemos igualmente en el mismo Dios, creador providente y Padre amoroso. Algún día este Dios será el juez para mí y para ti, y esto de por sí ya es mucho en un mundo tan materialista y lleno de pesimismo, lleno de violencia, como lo acabamos de decir. Eso ya, Lleno de ya es guerras. mucho que creas tú en Jesucristo. Tú y yo creemos igualmente en Jesucristo como el camino, la verdad y la vida, como dice Juan 14:6, ¿verdad? El único Salvador, Señor y mediador entre nosotros y el Padre. Hermanos separados, nosotros sí sabemos lo que es ser mediador, ¿sí?
Mediador precisamente es que Él dio la vida por nosotros. Eso es ser mediador. La intercesión, bueno, es otra cosa, es muy diferente, pero no vamos a aclarar ahorita, no nos vamos a meter mucho en esto, sino que tú también sabes que el Señor es mediador entre nosotros y el Padre, como está dicho en Hechos 4:11, que habla de la roca, pues, y Primera Timoteo 2:5, donde habla precisamente que Dios quiere que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad y hay un solo mediador, Jesucristo. ¿Por qué? Porque entregó su vida por nosotros. Es el Sabemos que único. nadie es el único, ese es mediador, que Él entregó su vida por nosotros, es el medio, ¿sí? No hay ningún otro más. La otra mediación es una pura intercesión de Como nuestra el de Virgen los María, de los santos, de nosotros mismos cuando intercedemos. Y por eso oramos por nuestros hermanos también, para interceder ante Dios, ante Jesucristo, Y ¿no? unos a otros cuando decimos, oye, te encargo que ores por mi familia o por esta necesidad, somos intercesores, ¿no? Así es, Ujú. intercesores, Intercedemos unos a otros unos a otros, en toda la la iglesia. iglesia. Los dos amamos igualmente y estudiamos la Biblia, tratando de descubrir en ella la voluntad de Dios. Son tres puntos bien importantes, pero bueno, pues hay más, ¿no? Hay muchas otras cosas más que nos unen, sin embargo, aquí quise subrayar solamente las más importantes. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta de que en lugar de fijarnos en lo que nos divide nada más, vamos a fijarnos también, aprender a fijarnos también en lo que nos une. Siendo Bien, objetivos. hay que ser objetivos, obviamente, para tratar de vivir el mandamiento nuevo que nos dejó Jesús. ¿Cuál es el mandamiento? Ámense los unos a los otros como yo los he amado, ¿verdad? Con sinceridad y sin exclusivismo. Ya lo estudiamos atrás. Aquí en Juan 15:12. Ámense unos con otros como yo los amo a ustedes. Así es. Entonces, lo malo que estamos separados. Eso es lo malo. Por desgracia, no estamos completamente unidos. Nos ha dividido el pecado, hemos desgarrado el cuerpo de Cristo, Él está roto por nuestra culpa y la culpa de nuestros mayores, de nuestros antecesores, ¿verdad? El adversario parece que nos ha ganado. En lugar de luchar juntos para mejorar la verdadera iglesia de Cristo, cada uno ha querido hacerlo a su modo, apartándose del hermano. Tú, hermano, separado de nosotros y los católicos dejándote a la deriva como ovejas sin pastor. Entonces, pero eso perjudica a Dios, o sea, Dios no le gusta eso. O sea, es triste esa situación. El sueño de Cristo, la voluntad de Cristo expresada con tanta insistencia, la vigilia de su pasión y muerte, se ha esfumado. Es decir, ¿para qué murió? Pues era para la unidad de nosotros, de sus hijos, de sus hermanos. Como dice en Juan 17, ¿cuál era la voluntad de Jesucristo? Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Esa es la voluntad de Jesucristo. Que todos seamos uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Eso lo dijo Jesucristo. Así es, en Y Juan así 17, quiere entre nosotros la unidad. que sean también ellos uno en nosotros, es decir, nosotros, ¿se acuerdan que hacemos comunión? La común unión es la unión entre nosotros y al unirnos nosotros ahora nos unimos con Jesucristo y el Padre y el Espíritu Santo. Por eso dice, que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, sean uno también ellos, uno en Nosotros. nosotros. O sea, vamos a llegar a unirnos con Dios. Así el mundo creerá que tú me has enviado. Pero ¿cómo va a creer el mundo que ha sido enviado Jesucristo aquí al mundo si a causa de nuestras divisiones muchos llegan a rechazar a Cristo y hasta odiar a cualquier religión, privándose de una riqueza tan enorme? Sí, es que hay personas que dicen, yo no creo en ninguna religión. Yo con que me encierre en mi casa y que le ore al Padre, dicen ya con eso y ya no quieren hacer común unión con todos los hermanos. Y todo esto es por nuestra culpa. Y como dice Romanos 2:23, ¿sí? Ya lo dice la escritura, ustedes son la causa de que los paganos insulten el nombre de Dios, ¿sí? O sea, nosotros los cristianos estarnos peleando, no llegar a la unidad, Unidad. somos la causa de que los paganos insulten el nombre de Dios. Si no, veamos cómo está el mundo, que ya muchos ya se atreven a ultrajar o a meterse a los templos a hacer destrozos, ¿sí?
algo tan sagrado que antes pues se respeta. se respetaba un poco más, ¿no? Y ahorita ya todos se están lanzando a agredir, a profanar los templos, a profanar lo sagrado. Y Qué lo grande peor, pues, son los sacerdotes también, como los están, así sacrifican. es que están persiguiendo a nuestros sacerdotes. Qué grande responsabilidad tenemos frente al mundo a causa de nuestras divisiones. Así el mundo creerá que tú más me has enviado. Eso es la voluntad de Jesucristo. Y esto lo dijo en Juan 17:21, ya lo vimos, ya nomás hacemos hincapié. Al estar nosotros divididos, muchos no creen en Cristo y se cumple precisamente la escritura. Ustedes son la causa de que los paganos insulten en nombre de Dios. Así que en lugar de ser un signo de que Cristo es el enviado de Dios mediante nuestra división, representamos una piedra de tropiezo para los que quisieran acercarse a Él. Entonces hay que tener mucho cuidado de dar buen testimonio, hermanos, porque aunque no queramos, mucha gente, pues nos va a echar en cara cuando nos vean hacer cosas buenas, pues ni se van a dar cuenta, ¿no? Pero cuando hagamos algo malo es Están cuando los ojos más bien puestos. sobre nosotros, hermanos separados, también eso. Entonces, pues muchas personas, hermanos separados, piensan, o hermanos que no creen en Dios, quieren buscar a Dios y piensan que el cristianismo les va a dar la clave, pero si los mismos cristianos estamos divididos entre sí y nos odiamos, es mejor buscar en otro lado, así dicen los ateos, y tal vez llegan a perderse para siempre, decepcionados de todo y de todos. Se pierden. Se pierden. Ahora, hay un problema antiguo, ya sabemos, y este problema de la división empezó desde un principio, viviendo todavía los apóstoles. San Pablo nos los va a recordar. Así que no le podemos achacar la culpa a una determinada persona o institución, ¿sí? Por eso no es culpa totalmente de los hermanos separados ni de la iglesia. Es un problema que ya viene desde la iglesia primitiva. De por sí el hombre es pecador y tiende a apartarse de Dios y de su hermano, ya sea por envidia, por orgullo, intereses personales, para por formar un grupo aparte y sentirse superior, sentirse de élite, ¿no? O sea, yo tengo más conocimiento, aquí somos puros empresarios, allá son puros paganos, ¿no? Hermanos separados, paganos, adoradores, de monos, de yesos, idólatras. Bueno, todo lo demás ya es puro pretexto, ¿no? De por sí el hombre es pecador y así es su naturaleza. Pero en realidad la voluntad de Cristo es muy clara. ¿Cuál es la voluntad de Cristo? Que todos sean uno, la unidad, ¿sí? Pero obviamente también sabemos que el que se va apartando empieza a formar otro grupo fuera de la iglesia de Cristo, fuera de la iglesia católica y empiece a renegar de la fe. Y eso no está muy bien, ¿sí? El Y que se eso ya nos aparta, pasó, ya pasó. claro que sí, ha pasado. El que se aparta para formar otro grupo tiene que saber claramente que se está portando mal. No hay vuelta de hoja, porque lo que quiere Dios es la unidad y si te sales, estás saliendo, entonces ya te estás portando mal por más bonito que sientas, poniéndose en contra de la voluntad clara de Cristo, que ya vimos cuál es la voluntad, que todos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Tú en mí y yo en ti, que ellos sean uno, solo en nosotros. Jesús quiere la unidad de todos los que creen en su nombre. La división viene del pecado y del demonio, del maligno. Aquí nos los va a decir San Pablo en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 12 al 13. Bueno, aquí de lo que habla, aquí lo tengo, miren. Cada uno va proclamando, dice San Pablo, cada uno va proclamando, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? Como aquel que dice, no, yo soy sabadista, yo soy de testigo de Jehová, yo soy evangélico, yo soy tantísimas sectas, ¿no? Yo soy católico. Y entonces, ¿acaso está dividido Cristo? Tú, hermano separado, eres admirador de Pablo. Incluso, pues llegas a decir que Pablo debe ser el Papa y no Pedro. Bueno, nosotros que Pedro es la piedra, ¿no? Pero bueno, eso lo tenemos respaldado por la Biblia.
Aquí el asunto es de no perder de vista que somos cristocéntricos. Todo va dirigido hacia Cristo. Los demás apóstoles y dirigentes, pues son nuestros guías para llegar a Cristo, incluso la Virgen María, hagan lo que Él les diga. Todo utilizarlo hacia Cristo, dentro, perseverando en la palabra, como ya lo vimos, perseverando en la palabra de Jesucristo. Vamos a ver la carta, primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 al 19. Fíjense lo que dice San Juan, ya veía venir esto y se ha visto en otras etapas de la iglesia primitiva, pero hoy se vuelve a cumplir esta profecía que dice San Juan capítulo 2 versículo 18. Hijitos míos, es la última hora y se les dijo que tendría que llegar el anticristo. Puede ser que como hermano separado ya tienes alguna otra idea infundida por los pastores y digas, no, pues este anticristo, este es el Papa, el anticristo. Eso lo dicen. Sí, pero bueno, vamos a ir aclarando poco a poco. Entonces, la escritura dice, en realidad ya han venido varios anticristos. Ah, entonces no es el Papa, porque ya han venido varios anticristos, no es una imagen, una persona, son varios. Y vamos a ir descubriendo quién es el que protagoniza estos varios anticristos, por donde comprobamos que sí, esta es la última hora. Ellos salieron de entre nosotros mismos, es decir, los católicos, la Iglesia Católica no salió de otra, más bien de la Iglesia Católica salieron de entre nosotros mismos. Esos son los grupos que se formaron fuera ya de la Iglesia renegando. Esos son los anticristos, salieron de nosotros mismos. ¿Quién? Martín Lutero, uno de los primeros. Que dividió. ¿Sí? Martín Lutero, ¿qué era? Era monje católico, sacerdote católico. Que se rebeló Se y rebeló, quiso hacerlo. salió, fue precursor de la mal llamada reforma, que más bien fue deforma, porque luego Zwinglio también, ¿sí? Era sacerdote católico, se unió a Martín Lutero, hicieron sus propias sectas respaldados por el rey. Y de ahí todos los demás, ¿no? A partir de ahí se llevó a cabo precisamente el protestantismo. Aunque realmente no eran de los nuestros, como dice San Juan, ellos salieron de entre nosotros mismos, aunque realmente no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros, ¿sí? Pero al salir ellos, vimos claramente que entre nosotros no todos eran de de los nuestros. Pero bueno, esto es la escritura y esto es lo que se vio en la historia. Y no lo decimos nosotros, lo dice San Juan. San Juan, entonces, pero bueno, pues no vamos a hacer juicio, el juicio se lo dejamos a Dios. Hermanos en Cristo, vamos a hablar con toda franqueza. Fíjate que no queremos ofenderte. Quiero solamente que reflexiones más detenidamente sobre la cita anterior. ¿Cuál era la cita anterior? Que en realidad ya han venido varios anticristos, por donde comprobamos que es la última hora, ¿sí? Y si te das cuenta de que no viene al caso para ti, pues no te preocupes. Tal vez esta reflexión pueda servir para otros. Pero bueno, pues sabemos porque los mismos hermanos separados nos dicen y nos revelan, ¿sí? Cuando yo era católico, ¿sí? Por eso sabemos que salieron de entre nosotros, porque ustedes mismos dicen, cuando yo era católico era malo, me emborrachaba, le pegaba a mi mujer, etcétera, etcétera. Desde que dejé la religión católica, entré en esta nueva religión. Entonces, sí salieron de entre nosotros. Ahora mi pregunta es la siguiente y quisiera que me contestaras con toda sinceridad. Antes de cambiar de religión, antes de salirte de la Iglesia Católica, ¿conocías verdaderamente el catolicismo? Y si lo conocías, ¿tratabas de vivirlo? ¿O tal vez abandonaste el catolicismo antes de haberlo conocido y vivido? Pero bueno, no vamos a meter a juzgar, pero
sabemos que las palabras de Jesús, no juzguen y no serán juzgados, son importantes, son ley para nosotros y no podemos, no queremos sobrepasar esa línea. Pero sí podemos anunciar esto, ¿sí? Es que si antes de conocer y vivir el catolicismo cambiaste de religión, tú no eras de los nuestros. Si hubieras sido de los nuestros, te habrías quedado con nosotros. Y al salirte, vimos claramente que entre nosotros no todos eran de los nuestros, no todos eran católicos ni compartían la misma doctrina de Jesucristo. Y este problema, bueno, sigue todavía a causa de tantos malos ejemplos presentes en la iglesia. Lo sabemos, no los aceptamos de ninguna manera. También tan pocos evangelizadores que hay que no se dan abasto, no nos damos abasto para evangelizar a toda la gente que se llama católica, se dice ser católica. Y también de la triste realidad de una masa que precisamente se llama católica, pero no es practicante, ¿no? Sin un mínimo de instrucción y vivencia cristiana. Muchos se aprovechan para desacreditarla y sacarle gente para sus distintos grupos y ya después, pues obviamente, para que estos hermanos pues den el diezmo en las diferentes denominaciones, ¿no? Ahora, ¿por qué? Si lo hacen con sinceridad, lo hacen por interés, lo hacen por orgullo, por odio en contra de la Iglesia Católica o por motivos políticos, tratando de adormecer las conciencias y así detener la marcha de la Iglesia Católica en favor de los derechos humanos, la dignidad del hombre y la igualdad entre las naciones y los individuos. Realmente sabemos que hay de todo. Solo Dios conoce el corazón del hombre y sabe qué es lo que lo mueve, que mueve a cada uno de nosotros. Nuestra intención es ponerte en guardia para que no creas fácilmente en cualquier persona que te hable de Cristo de una forma muy bonita, pero persiguiendo otros fines, muchas veces encubiertos, en ayuda, ¿no? O en oraciones. Tú obedece tu conciencia y si estás convencido de que andas bien, sigue adelante sin temor. Dios juzga el corazón. Si eres sincero contigo mismo y buscas la verdad, no tengas miedo. Dios te ayudará. Haz oración, reza mucho y sigue buscando la voluntad de Dios. Y tal vez esta reflexión que estamos haciendo te sirva de algo y sirva sobre todo para que Cristo sea conocido, que eso es lo más importante, ¿sí? Nosotros, no obstante a eso, por nuestra parte seguimos siendo optimistas. Nos damos cuenta perfectamente que para muchos la religión es puro negocio. ¿Sí? Porque, como dice Primera de Timoteo 6:10, en realidad el amor al dinero es la raíz de todos los males. Bien, sin embargo, nosotros hay que seguir adelante, hermanos, pues lo que más nos importa es que Cristo sea conocido y se conozca su plan de salvación para toda la humanidad, pero con la verdad, con amor, como ya lo analizamos anteriormente. Sabemos que se va a llegar a la unidad, ¿por qué? Porque esa es la voluntad de Jesucristo, de nuestro Señor. ¿Sí? No obstante a las fuerzas destructoras y fanatismos que operan en este mundo, convencidos de que a como dé lugar, este sueño de Cristo y esta voluntad se va a realizar algún día, pues Él es Dios. La verdad tiene que abrirse paso si somos dóciles a los impulsos del Espíritu. Se va a llegar a la unidad, ¿sí? Como dice Juan 10:14, yo soy el buen pastor. Conozco las mías y las mías me conocen a mí. Tengo otras ovejas que no son de este corral. A ellas también las llamaré y oirán mi voz. Habrá un solo rebaño como hay un solo pastor. Palabras de Jesucristo. Tengo otras ovejas que no son de este corral. A ellas también las llamaré y oirán mi voz. Habrá un solo rebaño como hay un solo pastor. Así que adelante, mis hermanos, con fe en estas palabras de Jesús. Un día llegaremos a formar una sola iglesia, todos los creyentes en Cristo, y tratemos de luchar para que este día no sea muy lejano. Tratemos de seguir adelante reflexionando la palabra de Dios. Muy bien, mis hermanos, este fue el primer capítulo de el libro Diálogo con los Protestantes. Este es el libro del padre Flaviano Amatuli, fundador del movimiento Apóstoles de la Palabra. Él es un sacerdote, bueno, que en paz descanse, era italiano y llegó aquí
a México, primero que nada, parece que llegó a Oaxaca, o ahí tuvo su gran misión para defensa de la fe, enseñanza bíblica y defensa de la fe. Y esta primera parte es la identidad católica. Y vamos en el capítulo número 1, acuérdense, aquí ya terminamos capítulo 1, nos faltan otros 9 capítulos más y terminamos con esta presentación, mis estimados. Sí, digo, al final, eh, aunque nosotros hablemos de Cristo, creo yo, es mi opinión, Ujú. digo, cualquiera puede hablar de Cristo, ¿no? O cualquiera puede decir que cree en Él. Sin embargo, el peso de esas palabras de decir yo creo en Cristo, pues también, pues no nada más se debe quedar en solo un sentimiento, ¿no? O una emoción, sino que también si yo amo y creo en Cristo es porque también le obedezco. Y debe haber constancia de enseñanzas que dejó, ¿no? No nada más vino a hablar bonito, era un maestro de la moral, ¿no? Sino que él dijo algo, o dijo, bueno, dijo varias cosas, entre ellas, pues yo no puedo omitir cuando dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿no? O a ti te encargo, ¿no? Las ovejas, apacienta mis ovejas. Esas cosas, todas las cosas que haya dicho Cristo las debo yo tomar en cuenta para decir que sigo a ese Cristo, ¿no? Al menos, digo, limitándonos ahorita en lo que es la escritura. Lo menciono porque los hermanos separados solo se limitan a eso, ¿no? El católico obviamente va a agregar, o va a tomar en cuenta más bien la tradición, como palabra de Dios. Y, y pues bueno, como ya se imaginarán, pues va a haber gente que crea o no crea en este proyecto de Cristo que se llama Iglesia. Y principalmente es eso, el protestantismo, si lo podemos ver en términos generales, desde los luteranos hasta, o los herejes anteriores todavía los luteranos, desde los luteranos hasta los testigos de Jehová, tienen todos algo en común, a diferencia la diferencia con el católico es que ellos van a rechazar el concepto de iglesia que tenemos, el que haya sido fundada por Cristo y que tenga una historia. Entonces, ¿por qué? Porque ellos no creen en la iglesia como nosotros creemos. Ese va a ser como el principal parteaguas, ¿no? Entonces, la separación pues va a venir empezando de ahí, en el hecho de no reconocer que nosotros seguimos teniendo, desde que funda Cristo, no tenemos la autoridad, ¿no? Entonces se vuelve un caos porque cuando no está mamá y papá, ¿qué es lo que hacen los niños o los adolescentes? Pues hacen lo que quieren, ¿no? Cada quien se gobierna solo, de manera inmadura, los adolescentes no tienen la experiencia y sin embargo quieren actuar como adultos, así están los protestantes. No vienen de Cristo, no tienen la historia, están desconectados, es más, desprecian la historia, ¿no? A ellos nada más les interesa a partir de hoy. Lo que yo leo en la Biblia, a partir de hoy eso es lo que me importa. No me importa qué creyeron los otros cristianos, aunque yo contradiga todo el cristianismo histórico, no les importa. Dice, no, yo leí la Biblia hoy, yo es lo que entiendo y no me importa lo que dijeron los demás. Y el Espíritu Santo está obligado a revelarme ahorita, ¿no? Entonces, pues, y el católico no, el católico en ese sentido es como más como un padre, ¿no? Decir, pues bueno, a mí me enseñaron esto y las generaciones de los cristianos anteriores nos enseñaron esto, ¿no? Entonces, debe coincidir, ¿no? No puedo yo empezar desde cero la teología, que es una característica que van a ver ustedes, ¿no? En los protestantes muy común. Entonces, y claro, como todo, no todo es malo, ¿no? O sea, claro que ellos tienen cosas muy buenas. Una ventaja de ser sectas o ser grupos pequeños es que tienen una hermandad muy grande. Entre todos se conocen, es un grupo chico y los católicos no tenemos eso. Por ser muy numerosa la iglesia, en cada parroquia, imagínate, tú no conoces, hay gente que ves ahí de vez en cuando, hay gente que tú crees que nunca la has visto, pero están ahí también y no conoces nada de ellos, ni su nombre sabes. Y entre ellos sí, se ubican, se pasan sus números, se llaman por teléfono porque no has venido, ¿no? También entienden, eso es algo bueno, que tienen una hermandad, una cercanía muy grande entre todos. Y también el ímpetu que tienen de evangelizar, ¿no? De que quieren, les gusta mucho promover su fe y darla a conocer, y el católico no es así, nunca sale a la calle, ¿no? O a compartir de fe siquiera en las charlas que tenemos entre amigos, pocas veces, ¿no? El católico es más, dice el padre Amatuli, pues yo creo que es una de las enseñanzas que más me quedó de él, es que el católico es muy acomplejado, siempre piensa el católico que sabe menos, y aquí piensas que el protestante sabe mucho más, porque como te cita versículos, pero yo ya les he dicho, ¿no? Bueno, yo los diálogos que yo he tenido, no suele ser tan así, ¿eh? Solamente memorizan unos cuantos que contradicen al católico y ya, ¿no? Pero en realidad no saben ni de historia, no saben casi nada. Es muy raro que alguien lo sepa, ni siquiera los pastores, ¿eh? Entonces, es algo que uno debe quitarse. Ojalá y la gente nueva pues, que ahorita está escuchando se quiten esos complejos, ¿no? Dejen de pensar o de decir que ellos saben más de Biblia, porque ustedes no solamente tienen la Biblia o la iglesia nos dio la Biblia, sino que también tienen la tradición, también tienen la historia. Entonces ellos podrán decir muchas cosas, pero siempre van a contradecir la historia, normalmente la contradicen. Entonces, precisamente porque ellos no saben. Y ahí es donde están ustedes, ¿no? Porque el católico sí conoce su historia, conocen a sus padres, ¿no? Ellos no conocen a sus padres, ellos los abandonaron. Ellos nada más les importa la teología que se inventen hoy, a partir de hoy, ¿no? Entonces, pues bueno, habrá otras cosas buenas que tienen,
seguramente con el tiempo ya les habrán contado, ahorita en mi ausencia, pero eso hay que tomarlo, hay que aprenderlo, es bueno, ¿no? Esa iniciativa, ese fervor que tienen. Pero lastimosamente, por mucho amor que haya y buenas intenciones, si no hay verdad ahí, de nada sirve estar ahí, ¿no? De nada sirve predicar medias verdades o mentiras. Entonces, eso no es de Cristo, por muy buenas intenciones que tengas, por más que veas que dejó de beber, por más que veas que ya es un buen esposo, ¿no? Un buen padre, pues eso está muy bien, pero al final les faltan más vitaminas, ¿no? Ellos comen poquito, ¿no? Comen pocas cosas, pero el católico tiene más riqueza. Nada más, gracias.